la serie Andad como hijos de luz. Y yo quiero compartir esta mañana en relación a la serie Andad como hijos de luz, un tema que titulé La luz que alumbra. Es esa luz que te permite ver. Y si eres tan amable, vamos a nuestro versículo base, donde estamos tomando esta serie, Efesios, capítulo 5, versículo 8. Y dice así: porque en otro tiempo, ¿cuándo? En otro tiempo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y antes de leer otros versículos de la Escritura, nuestra pastora nos compartía la semana pasada, entre varias definiciones, nos daba la definición de la palabra andad. ¿Recuerda usted? Los que estuvieron presentes, esa palabra griega que es la palabra peripateo, que significa andar, no dice que te vas a patear a los que están alrededor, es una palabra griega, peripateo, es decir, habla de un caminar, habla de un andar en un sentido general, es decir, abarcando todas las áreas de nuestra vida. Solo estoy dando como un pequeño resumen para continuar con este tema. Esta palabra peripateo significa específicamente prueba de capacidad. ¿Estás escuchando? Prueba de capacidad. Eso quiere decir que en nuestro caminar diario nos vamos a dar cuenta que Dios va a probar nuestra vida y que nuestra vida, una vez siendo probada, va a probar y comprobar la obra de Dios en nuestras vidas. Es decir, cómo estamos reaccionando en nuestro caminar. Este versículo dice, antes erais tinieblas. Eso quiere decir que cuando no conocíamos a Cristo, y habla de las tinieblas, que cuando la Biblia habla de las tinieblas, habla de la oscuridad, habla de muerte, habla de pecado, habla de cosas que se hacen en lo oculto. Y antes de conocer a Cristo, antes de que por su luz, ¿sí?, Él nos hiciera luz a nosotros, entonces hacíamos las cosas que eran de las tinieblas. Pero ahora que somos luz, debemos probar a través de nuestra vida y a través de nuestras acciones si verdaderamente somos hijos, somos hijas de la luz, porque Él es la luz verdadera. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, andar significa prueba de capacidad. ¿Qué tan capaz eres, hablando espiritualmente, para probar de qué naturaleza eres hoy en día? ¿Sí? Porque muchas veces podemos decir, soy hijo de luz, es decir, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy hija de la luz, pero estoy reflejando tinieblas. ¿Cuál es la capacidad que tú estás comprobando o probando? Figurativamente esta palabra quiere decir vivir. Habla de un estilo de vida. Habla de una persona que permanece en la luz. Si estamos hablando de simplemente de la vida, naturalmente hablando, día con día te levantas y día con día respiras y cada segundo respiras, ¿o no es así? Porque si no vivimos, entonces estamos muertos. Estoy hablando en un sentido natural. Quiere decir que
a medianoche no me muero 3 horas y luego después de 3 horas resucito y luego sigo viviendo, ¿verdad que no? Eso quiere decir de un continuo vivir. Es decir, en nuestra vida espiritual no podemos manifestar muerte 3 horas, 1 hora. ¿Sí me explico? No podemos manifestar obscuridad, sino debe ser un continuo vivir. A eso se refiere la palabra andar. Quiere decir moverse uno mismo. Es decir, habla de una determinación. No lo va a hacer otra persona por mí. Otra persona no va a dar testimonio por mí. Otra persona no va a vivir en rectitud por mí o por ti. Otra persona no puede vivir en honestidad tratando de que tú seas honesto. ¿Sí? Habla de un actuar por uno mismo. Habla de determinaciones. Esta palabra andar quiere decir ocupar. ¿Sí? Por eso estuvimos en esta mañana ministrando y diciéndole al Señor: Señor, quiero sentarme a tu mesa, ¿verdad? María se sentó a los pies de Cristo. Marta estaba afanada, haciendo todos los quehaceres, incluso sirviendo a Jesús mismo. ¿Y cuántas veces nos ocupamos de las cosas naturales? ¿Sí? Afanadas. ¿Cuántas se llaman Martas aquí? Afanadas todos los días, ¿no es cierto? No, ahorita, nada más pongo la ropa en la lavadora. Y ahorita, Señor, ahorita regreso y me siento a tus pies para conocerte. Y pones la ropa en la lavadora y al rato, espérame, Señor, déjame tenderla. Y al rato, ay, Señor, espérame los frijoles, porque si llega mi esposo, ¿qué le voy a dar? Y luego al rato, no, Señor, pero luego tengo que ir a la tienda. Y así se te pasa todo el día. ¿Saben por qué? Porque lo primero que hacemos es atender las cosas del hogar, es atender el trabajo, es atender a las personas que amamos antes de tomar un tiempo sentándonos a los pies de Jesús. Entonces, habla de un ocuparse. Esa palabra quiere decir encaminar. O sea, ya tienes un caminito recorrido. ¿Han visto? Bueno, a mí me llama la atención en el zoológico, por ejemplo, el recorrido del coyote. ¿Lo han visto? Claro, está en cautiverio, y lo que hace el coyote o el lobo en cautiverio es que recorre una misma senda. ¿Sí lo han llegado a ver? En cautiverio recorre una misma senda, no se sale de esa senda para nada, absolutamente. E incluso hay arbustos, hay pasto alrededor, pero por donde él camina no hay nada más que tierra. Incluso en el zoológico tiene su caminito y luego está la casita que tiene donde se resguarda, que obviamente la tienen cerrada porque los tienen en exhibición, pero él camina y cuando llega donde está ese muro, con la pata delantera la toca y luego se vuelve a hacer todo su recorrido. Es decir, ese muro ya está sucio de que recorre ese camino, toca el muro y luego se sigue dando como un círculo y no se sale de ahí para nada, absolutamente para nada. ¿Sabe? Eso nos enseña. Eso quiere decir que andar en el original también quiere decir un camino recorrido. Eso quiere decir que necesitamos caminar con Jesús. Yo digo, híjole, qué tremendo, si el lobo o el coyote es tan celoso de caminar ese recorrido, ¿por qué nosotros violentamos ese caminar? ¿Por qué nosotros nos salimos del camino? Jesús, según Juan 14:6, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Pero ¿cuántas veces caminamos, fíjate bien, en nuestra naturaleza pecaminosa y nos salimos a la derecha o a la izquierda y no se nota un caminar
porque de repente decimos soy débil y te vas a la derecha o te vas a la izquierda. El chiste es que todo está pisoteado, pero no hay un camino recorrido que pueda hablar de la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, qué importante que nos ocupemos en ese caminar con el Señor, porque de otra manera no puede ser posible. Vamos a andar en una naturaleza humana y pecaminosa. Entonces, habla de un estilo de vida. Y yo quiero que le vayamos, por favor, a Mateo, capítulo 5. La luz que alumbra, esa luz que nos permite ver. Entonces, Efesios nos dice que ahora ya no somos tiniebla, antes lo éramos, pero ahora somos luz. ¿Queremos ver? ¿De verdad queremos ver? Entonces caminemos, entonces pisemos ese camino que debemos recorrer día con Jesús. Mateo capítulo 5, verso 15 y 16. Dice así: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿A cuántos alumbra? A todos. ¿Se fija? Una luz no se pone abajo de un cajón, se pone sobre el candelero, sobre una base, y esa base, la base del candelero, representa a Jesús. Él es la luz verdadera. Solamente sobre el candelero podemos alumbrar, ¿sí? Él es la luz verdadera, y cuando estamos posados en Jesús, entonces de Él mana esa luz. De otra manera, en casa puede que estemos mostrando bajo el cajón la oscuridad, porque ustedes saben que si se pone una vela abajo de un cajón se va a ahogar, ¿sí o no? Esa vela se va a apagar porque no tiene oxígeno. Entonces, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? A ver, dígame usted. Para que vean vuestras buenas obras y te adoren a ti y te glorifiquen. ¿Qué dice? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos quiere decir en esto entonces? Que esa luz tiene que reflejar quién es Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Porque si tú por donde quiera te andas, ahora sí que pavoneando, con las alas extendidas, mostrando tu belleza, tu espiritualidad, ¿cuánto tiempo tú oras? Andas proclamando a todo mundo cuánto tiempo tú oras, cuánto tiempo dedicas al servicio del Señor, cuánto predicas el evangelio. Puede que traigas las alas extendidas como el pavo real, mostrando tu propia belleza, y no estás reflejando la luz verdadera. ¿Qué somos nosotros sin Dios? ¿Qué podemos reflejar nosotros sin el Señor? Absolutamente nada. Él es el sol de justicia, y usted sabe que la luna solamente refleja la luz solar, porque en sí misma no tiene luz. Entonces, si no estamos posando sobre el candelero, no podemos reflejar su luz, de tal manera que los demás no van a poder glorificar a Dios. No importa cuántas veces tú puedas decir, yo soy hija de Dios, ¿sí? Si tú le estás predicando a tu vecina, mira, yo soy hija de Dios, si tú aceptas a Cristo, mira, es una bendición. Pero cuando estás en casa, tu vecina escucha que le gritas a tus hijos, que los tonteas, que te importa más el vaso que se quebró
o el vaso que se derramó en tu mantel navideño, ¿sí? Que la vida de tu propio hijo, para decirle, hijito, ¿te cortaste? No, muchacho cabezón, ¿por qué estás tirando? Mira mi mantel, eres un bueno para nada. Entonces, ¿te importa más un mantel que el menosprecio, que la falta de respeto a la integridad moral de tu propio hijo? Entonces, ¿tú qué crees que la vecina va a decir? Ay, híjole, yo quiero ir donde ella va. ¿Ah? ¿No será que esa luz la estás poniendo bajo un cajón y está totalmente ahogada? Marcos 4:21, un paralelo a Mateo 5. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Ahí donde avientas los zapatos para no barrer bien. Y están llenos de telarañas y tarántulas. ¿No es para ponerla en el candelero? Lucas 11:33 y 34, otro paralelo. Nadie pone en oculto la luz encendida. Escucha, la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Verso 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Yo pregunto, ¿qué estás dejando entrar a través de tus ojos? La semana pasada Vicky nos compartía bastante acerca de esto, ¿verdad? Cómo los ojos son las ventanas del alma, cómo a través de los ojos podemos mostrar la limpieza, pureza o la suciedad. Entonces dice este verso 34, Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Recuerda que tinieblas habla de oscuridad, representa muerte. Y dice el versículo 35, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Sí? Estamos hablando del ejemplo del almud o de un cajón que se utilizaba para guardar algunas cosas. ¿Qué pasa cuando decimos que andamos en luz? Pero dice este versículo 35, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. La Biblia al día dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. ¿Está entendible este versículo? Porque cuántas veces decimos, tengo tantos años, tengo 15 años en Cristo y no me avergüenzo del evangelio. Y el Señor te dice, pues quítate porque yo sí me avergüenzo de ti. Cuida que la luz que crees tener no sea tinieblas. Porque cuántas veces decimos, ando en luz, pero no vivo como si fuese hija de la luz, hija de Dios. ¿Realmente estamos viviendo, manifestando esa luz verdadera, la luz de Jesús en nuestra vida? A veces nos justificamos diciendo, es que soy humano, es que soy humana y voy poco a poco, pero vas tan poco a poco que no vaya a ser que ya estemos en las bodas del Cordero y todavía estés en el mismo rincón. Hay otra versión, lenguaje actual, dice, procura pues que la luz que hay dentro de ti no se vuelva tinieblas.
Porque bien tú puedes decir, tengo la luz, sí, he nacido de Dios, pero cuida que en un momento de tu vida te descuides de tal manera que tú puedas estar pensando, es que soy hijo de Dios, es que soy hija de Dios, es que yo he caminado con Cristo, voy a la congregación. Pero ¿qué acaso Jesús no decía? En aquel día me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Pero yo les diré, apártate de mí. ¿No es cierto? Apártate de mí. Incluso menciona maldito. Es decir, tú no tienes mi bendición, porque decías que caminabas conmigo, o una de dos, tú crees que andas en la luz, o realmente tienes la luz, pero se está volviendo tinieblas. Has pasado tiempo que de repente dices, es que como que ya no tengo las mismas ganas, y de repente te da todo te da flojera. Cuidado si te da flojera. Si te da flojera levantarte, si te da flojera congregarte, si te da flojera venir a escuchar la palabra de Dios, cuidado, porque ese es un termómetro que te está diciendo que te levantes, como dice la Escritura. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque probablemente estamos cayendo en un adormecimiento de tal manera que adormecimiento es sinónimo de muerte, ¿sí? Cuando tú te duermes, muchas cosas pueden suceder mientras duermes. Es decir, se cierran las lámparas del cuerpo, que son los ojos. ¿No es cierto? Tu mente está en un tiempo de reposo y de descanso. Entonces, en ese momento tú no estás consciente. Déjame decirte, hay muchos que están dormidos espiritualmente. Ya no tienen ese fervor. Cada vez se convencen a sí mismos de que, ay, pues ¿para qué me reúno? Que al cabo aquí en mi casa escucho por internet. Y entonces comienzas a declamar el Salmo 23. El internet es mi pastor y todo me faltará. Porque ¿quién te pastorea? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te amonesta? ¿Quién te instruye? ¿Quién te dirige? Sí, escuchas las predicaciones y eso es bueno, sí, pero ¿a quién le das cuenta? ¿Dónde das tus diezmos? ¿Sí? O sea, ¿quién es tu autoridad? Lucas 11:36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, ¿parte qué? Alguna. Mire, escuchemos, porque en nuestra naturaleza tendemos a justificarnos siempre. No es que batallo con esto, no es que sí estoy luchando, no es que puros esques. Pero dice aquí, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, fíjate, todo tu cuerpo, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Qué importante es que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté impregnado, esté lleno, esté rebosando de esa luz verdadera. ¿Sí? Porque si tú vas de noche pasando por una calle donde hay muchas casas, te vas a dar cuenta cuáles son las casas que están habitadas, ¿no es cierto? ¿Te ha tocado ir por una calle donde hay algunas casas que están totalmente oscuras, que no tienen ni siquiera una luz encendida? Entonces, quiere decir que cuando hay una casa que tiene luces encendidas, se puede reflejar al exterior, ¿sí o no? Es exactamente con nuestra vida. Si todo nuestro ser está
lleno de la luz de Dios, entonces esa luz se tiene que reflejar a través de nuestros ojos, a través de nuestras acciones. Vamos a reflejar esa luz verdadera. ¿Qué significa luz? Yo se lo voy a mencionar rápidamente. Vicky nos compartía algunas de estas definiciones. Yo estaba estudiando varias palabras en el original, varias palabras en el griego que tiene una variedad de definiciones, que si estudiamos cada palabra, híjole, vamos a encontrar muchísima riqueza. Pero no nos vamos a detener mucho en estas definiciones, vamos a tratar de ir rápido. Una de las raíces en el griego para hablar de luz quiere decir dar luz, es decir, no quedarte con la luz, sino dar luz. Una persona que vive en la luz da luz. Y de otra raíz griega que quiere decir que esta raíz griega que expresa la luz tal como la percibe el ojo. Esa es una expresión de esta raíz en el original, que expresa la luz tal como la percibe el ojo y metafóricamente como llega a la mente. Es decir, esa luz que percibe el ojo va a llegar a la mente, es decir, a lo profundo de la persona, de la mente. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esta expresión que esa luz expresa cómo la percibe el ojo, y lo vamos a ver más adelantito. De esta raíz se deriva otra raíz griega que significa hacer aparecer, ¿sí? Es decir, dar a luz, hacer aparecer. Tú no puedes decir, es que no puedo, es que soy muy enojona, es que cuando llega mi marido siempre lo recibo tras la puerta, con lo que me encuentre, con la chancla, con el chayote espinado, y te quieres desquitar. No, quiere decir hacer aparecer, porque se supone que estamos llenos de la luz verdadera, que se va a manifestar. Entonces no tenemos excusa. Esta palabra griega habla de hacer evidente, habla de manifestar. En el término castellano, fósforo, ¿cuántos conocen los fósforos? O el cerillo. Esta palabra fósforo en el castellano literalmente significa portador de luz. A ver, mira a la persona que está junto a ti y dile, oye, ¿eres un fósforo? Bueno, no importa si traes la cabecita rapada, ¿verdad? Mira, ahí va el cerillito. Pero que la gente pueda decir, ahí va el fósforo, ¿no? Ahí va el fósforo, ese portador de la luz. Bueno, algunos sí tienen su cabecita rapadita, algunos por naturaleza, otros voluntariamente. Pero mira, lo importante es que aún en medio de tu pelo puedas resplandecer, ¿no es cierto? Que la gente que te vea pueda decir, ahí va una lumbrera, algo tiene, algo está sucediendo en su vida. ¿Qué es lo que tiene? La pregunta es, me adelanté, ¿estás portando realmente esa luz? ¿O la luz que tú crees tener es tinieblas? Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí?
tú eres la luz del mundo. Hablando de la luz natural, primariamente la luz es una emanación luminosa, energética, de ciertos cuerpos. Esta emanación luminosa, energética, de ciertos cuerpos es lo que posibilita al ojo discernir la forma y color, fíjate, de ellos. Es decir, de esa emanación luminosa, energética. Estuvimos viendo anteriormente que habla que la luz entra por el ojo y llega hasta la mente, es decir, te lleva a discernir lo que está frente a ti, te lleva a darte cuenta lo que ves a tu alrededor. Eso habla de un ojo, fíjate, un ojo, un órgano, porque esta definición, esta explicación habla que esto posibilita, esta emanación luminosa que está hablando de la luz, de la energía, posibilita al ojo para discernir forma, color, y la luz exige un órgano apto, capaz y sano para poder recibirla. Repito, la luz exige un órgano, estamos hablando de los ojos, un órgano apto, capaz y sano para poder recibir esa luz. De otra manera, no se podría recibir la luz de la energía que nosotros podemos ver que se genera, sí, a través de ciertos cuerpos. Y como leemos en Mateo 6:22 y lo acabamos de leer también en los pasajes paralelos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando no hay ojos en una persona, o cuando la vista ha quedado imposibilitada por cualquiera que haya sido la causa. Ustedes saben que hay gente o que por algún accidente pierden uno o ambos ojos, ¿no es cierto? Otras personas a cierta edad pierden la vista por diferentes razones, a veces por enfermedades o por genética que vienen de familia o por alguna enfermedad o por algunas circunstancias. Entonces, cuando la persona está imposibilitada de su vista, la luz, esta luz que usted ve, que es una energía, no tiene utilidad en la vida de esa persona, porque no puede entrar a través de esas ventanas que son los ojos, y no puede penetrar hasta la mente para poder discernir cuál es la forma de una persona, qué es lo que está frente a sus ojos o a su vida. No puede discernir cuál es la forma de un árbol, ni cómo se ve el cielo en una noche estrellada. ¿Sí se da cuenta? Es exactamente lo mismo cuando una persona está imposibilitada en sus ojos espirituales. Que esa persona puede decir, yo conozco a Dios, pero no está viviendo en esa luz de Dios, de tal manera que la luz de Dios le va a ayudar a discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué cree usted que hay muchas personas que dicen, es que otra vez la volví a regar, es que otra vez cometí un error, es que otra vez hice lo que no debería hacer? ¿Sabe por qué? Porque
camina en error tras error tras error, porque todo nuestro cuerpo no está lleno totalmente de luz, como el versículo que estábamos leyendo. Es decir, no nos estamos llenando de la luz de Dios, porque a través de nuestra relación con Dios, a través de caminar con Él, muy apegados a Él, es que tenemos luz de Dios para poder ver las cosas, no como tú estás pensando, no como yo estoy pensando. ¿Cuántas veces en un matrimonio el esposo no se puede comunicar con la esposa? Y la esposa no se puede comunicar con el esposo. Entonces ella defiende sus pensamientos, sus valores, su ideología, y él defiende las suyas, de tal manera que cuando hablan el uno al otro no pueden compaginar. ¿Saben por qué? Porque ambos están pensando según su propia inteligencia humana, pero no según lo que Dios dice en la Escritura, ¿sí? Porque cuando ambos, a la luz, fíjate bien, a la luz de la Escritura, someten sus pensamientos a lo que Dios dice, entonces pueden tener comunión. Eso es lo que dice Primera de Juan. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero ¿por qué siempre que estamos tratando de comunicarnos, llegamos a un conflicto? ¿Por qué comenzamos bien y nos proponemos en nuestro corazón y le dices a él, mi amor, quiero platicar contigo, ¿nos podemos sentar? Mira, te invito aquí en el desayunador de nuestra casa, un cafecito con un pedacito de pastel. Y él te dice, bueno, está bien, pero cuando tú comienzas a hablar con él y él te da una negativa, entonces se te suben los humos a la cabeza y en lugar de salir luz te sale humo, ¿verdad? Como el toro que bufa y saca resoplido, ¿no? Y de repente él te da una negativa. No es como tú estás pensando. Es que tú siempre quieres tener la razón. Y en el momento en el que él te da una negativa, te enojas. No, pero es que eres tú el que siempre quieres tener la razón. Y él le dice a ella, no, eres tú. Y terminan en una discusión. Luego ella le recuerda el problema anterior y luego el anterior. Y ya se fueron 10, 15 años atrás. Y están discutiendo por todas las cosas, pero jamás solucionaron la diferencia por la cual fue la razón para esa comunicación. ¿Sabes por qué? Porque no estamos pensando como Dios piensa. No hay luz para discernir. ¿Sí? ¿Qué debo hablar? ¿Cómo debo hablar? ¿Cuándo debo hablar? Y no estamos pensando conforme a cómo Dios piensa. Entonces, cuando no hay utilidad en los ojos espirituales, en el hombre, y cuando hablo en el hombre, va implícita la mujer, en el ser humano, en la mujer, en el hombre, en el adolescente, en la hija, en el esposo, en la mamá, en la mapa. Como nos decían nuestros hijos de pequeños, ¿no? Mapa. Y así nos hablaban a los dos al mismo tiempo. Entonces habla de una condición natural, ¿sí? Cuando no hay ojos para ver, ojos espirituales, entonces habla de una condición meramente natural, la cual es incapaz de recibir la luz espiritual para discernir, obviamente, lo espiritual, para ver más allá de lo que se ve. ¿Sabías que sí se puede ver más allá de lo que se ve? Pero cuando caminas en la luz verdadera, porque Él es el que nos alumbra. Acuérdate, nosotros no tenemos luz propia. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y cuando Jesús
pagó el precio por ti y por mí. Entonces nos ha dado la oportunidad para caminar en esa verdadera luz que nos hace discernir. Híjole, ¿sabe? A mí me duele mucho en mi corazón cuando de repente ministramos a alguna parejita que ya tienen 15 años, 17 años de casados, con unos conflictos a punto, de veras, a punto de llegar al caos, a punto del divorcio, cuando ambos dicen, pues venimos arrastrando y yo me he callado por todos estos años, tratando de guardar la vida, ella dice, de él, porque sentía que lo evidenciaba si yo venía a pedir un consejo. O él dice, yo no la quería evidenciar, pero ya no soportamos vivir en esta condición. Y me duele en mi corazón, ¿sabe por qué? Porque yo digo, híjole, tantos años que perdemos, que podemos perder, porque no estamos caminando, discerniendo, conforme a la Escritura, cuál es el diseño de Dios para la familia, cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. ¿No es cierto? ¿Cuál es el diseño de Dios de los hijos para con los padres? ¿Cuál es el diseño de Dios de los padres para con los hijos? ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia? Y ¿sabe? Los años se han ido. Solamente a veces temiéndose uno al otro. A veces el varón tiene miedo de llegar a la casa, de veras. Tiene temor porque la mujer no se calla. La mujer no puede discernir. Siempre está insegura, siempre le está recriminando, siempre le está diciendo, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién te viste? ¿Qué estás haciendo? Sin darse cuenta que por su falta de sabiduría lo puedes estar orillando a donde tú no quieras que corra. En lugar de conquistar su corazón, en lugar de ser una mujer inteligente para discernir. No, vives en los temores. Es que no quiero que me engañe, es que no quiero que sea infiel. Por eso le pregunto todos los días, ¿y por qué te preocupas? Si eres una mujer espiritual, Dios te va a dar ojos para ver, pero para ver lo que Dios ve, no lo que tú quieres ver. ¿No es cierto? Porque cuántas veces hay hombres que a pesar de que tienen una mujer, como dice Proverbios, que la mujer rencillosa es como una gotera continua. ¿Has escuchado una gotera continua? Y más cuando te duermes y todo está en silencio. Ay, te levantas, aprietas la llave y sigue tac, 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 tac. ¿Verdad? Que era en los tiempos antiguos, era ¿cómo se llama la palabra? Se me fue la palabra. Era una tortura, así torturaban a los hombres cuando se rebelaban y los sometían a torturas, los amarraban de manera que su rostro no se podía mover y les dejaban caer una gota aquí al centro de su frente día tras día, hasta que esa gota perforaba su cráneo, esa parte frontal gruesa, dura, donde a veces te das un golpe y solo se te hace un chipote y no te quiebras, ¿verdad? Pues una gotera continua que a veces traspasa para dañar. Y está el hombre ahí con un espíritu correcto, pero la mujer duro y insegura, temerosa, porque vienes arrastrando muchas cosas. Y de repente quieres saber, por ti misma quieres saber qué pasa, con quién platicaste, le quieres que te diga punto y coma de todas las cosas que hace. Pero una mujer que tiene luz para discernir
reconoce que no es capaz de ver más allá de lo que podemos ver, más allá de las paredes, pero sí puede decir: Señor, yo soy limitada. O el varón: yo soy limitado, no puedo ver más allá, humanamente no puedo ver más allá porque soy un ser limitado. Pero tú que eres ilimitado, dame ojos para ver, Señor, porque quiero ser una ayuda idónea, o quiero ser un varón que guarda la vida de la mujer. Ayúdame a poder discernir su corazón para llegar en el momento justo con tu palabra, no con las obras de la carne, no con los celos que trae toda contención. ¿No es cierto? Toda obra perversa y contención. Entonces, cuando una mujer es espiritual, cuando tiene ojos de Dios para discernir, para ver lo que no se ve, es una mujer que puede ser guardadora de la vida de su esposo, o que puede guardar un varón la vida de sus hijos cuando puede discernir, cuando tiene la luz de Dios que te dice: cuidado, habla con él, obsérvalo, ¿por qué está triste? ¿Qué le pasa? No, pero a veces llega el esposo y se desparrama en el sillón y comienza a ver la televisión y de repente no se da cuenta que su hijo entra con una bolsita. Pero está tan ocupado en sí mismo: es que vengo cansado, estoy trabajando todo el tiempo, quiero descansar, quiero ver un ratito la televisión. Cuando estamos hablando de una inversión de vida, qué importante es tener luz para poder ver. Cuando hay ojos que no pueden ver, entonces es una condición meramente natural y meramente carnal, donde no se puede percibir lo espiritual. Primera de Corintios 2:14, un versículo que lo aplicamos cuando hablamos de los incrédulos, pero que realmente habla de la vida del creyente, porque esta carta era para los corintios, creyentes carnales. Esa es la verdad, creyentes que no vivían de acuerdo a la palabra de Dios, que andaban mordiéndose unos a otros. Primera de Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sí, ciertamente el hombre natural. Estamos hablando de un hombre sin Cristo. Pero ¿qué pasa con un hombre, o va implícita la mujer, que dice que ha nacido de Dios, pero es meramente natural? ¿Sí? Esta palabra natural, cuando habla de una naturaleza, en su raíz original quiere decir, habla de las dos acepciones, y está hablando de una naturaleza, que puede decir, que habla de una naturaleza nueva, una naturaleza renovada, eso es lo que quiere decir en el griego, o una naturaleza pecaminosa, y en el griego quiere decir bestial. Qué tremendo, ¿no? Eso quiere decir, sí, ya nací de Dios, pero ¿bajo qué naturaleza estoy caminando? Bajo una naturaleza que me va renovando día con día a través de la palabra de Dios. Digo, que se va renovando día tras día con la palabra de Dios, y que me va dando luz para ver primeramente mi propia condición y luego para ver la condición de los demás, porque a veces nuestros ojos pueden reflejar luz y vemos lo que otros tienen, ¿no? No, tú eres muy mentiroso, veo tu pecado, veo tu falla, pero no veo lo que yo tengo.
pero no tiene que ser así. Esa luz verdadera alumbra. Por eso dice, si todo mi cuerpo está lleno de luz, entonces todo mi ser, ¿sí? Todo el tiempo, no hay ninguna tinieblas. Eso habla de una persona que todos los días se lava. Habla de una persona, no está hablando de una persona perfecta. Eso no nos enseña la Escritura, porque nadie somos perfectos en esta tierra. Cuando habla ninguna tinieblas, quiere decir que si peco, inmediatamente tengo que pedir perdón. Pero una persona que camina en una naturaleza pecaminosa no puede ser redarguida del pecado si no está caminando en la luz, porque ¿qué es lo que le va a reflejar? Que está en pecado si no es la luz de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso quiere decir entonces que la misma luz va a reflejar mis vestiduras. Acuérdate, la luz nos posiciona, la luz te deja ver lo que está delante de ti. La luz te ayuda a discernir de qué tamaño, de qué color, de qué forma viene tal persona. ¿Sí? Me explico. Cuando hay luz en los ojos naturales, es exactamente en los ojos espirituales. Entonces, la luz de Dios nos va a ayudar a discernir primeramente mi propia condición. Yo no puedo corregir a otra persona si yo no me corrijo, porque en el momento en el que yo le dijera a una persona, tú eres mentirosa, y eso se llama pecado, pero yo le miento, entonces absolutamente pierdo toda autoridad. No tengo autoridad, no tengo derecho de reprender a una persona si yo soy mentirosa. ¿Sí me expliqué? Para fin de tener autoridad en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, entonces tú tienes que vivir y reflejar esa luz de Dios, para que cuando les amonestes en amor para que crezcan, entonces esa persona pueda responderle a Dios, ¿sí? Porque puede ver tu luz, puede ver la luz de Dios en ti. Puede decir, no, pues sí, está reflejándome quién es Dios en su vida. Está reflejando que Él está cimentado sobre esa base en el candelero que se llama Jesús. Esa luz verdadera que le da la capacidad de alumbrar. No me está hablando palabras solamente, me está hablando con su vida. Entonces, cuando esta palabra, cuando este versículo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, habla que no puede acomodar, no se puede dar cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuántas veces hablamos con gente que dice que camina en la luz, pero que las cosas que uno les enseña te juzgan de religioso? ¿No es cierto? Ay, qué religioso, qué religiosa eres. Porque si tú estás apegado a la palabra, entonces vas a vivir de acuerdo a la palabra. Pero si ya te comenzaste a diluir, lo que se te instruya y lo que se te amoneste será extremoso, será religioso, y quizás tus expresiones serán, es que todo lo exageras. ¿No será que te estás diluyendo? ¿No será que ya no estás discerniendo para tomar las mejores decisiones? ¿No será que ya fácilmente estás abandonándote y no está el Espíritu de Dios que te redarguya? ¿No es cierto? Para que cuando tú ves a una persona que está llena del Espíritu, llena de la palabra de Dios, que se quiere limpiar cada día, que dice, Señor, por favor, no me permitas ni el más mínimo detalle, no me permitas ni el más mínimo pensamiento que vaya en contra de tu santidad.
No me permitas ni la más mínima determinación que vaya en contra de tu palabra. Te ruego que cuando yo esté pensando más allá de lo justo, de lo puro, de lo bueno, de lo santo, tú me redargullas a mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios te redarguye, cambias de dirección. ¿Me explico? Porque Él te da luz para ver tu propia condición. Pero ¿qué pasa cuando tú le dices a otra persona, examínate cada día, límpiate? Mira, no digas esa palabra. Ay, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, no es una mala palabra. A lo mejor es una palabra tosca. Sí, pero ya no hay esa sensibilidad que te lleva simplemente a ser moral, a ser una persona educada, a ser una persona respetuosa y a no ser vulgar. ¿Sí me explico? Porque Jesús no era vulgar. Jesús era de una sola pieza. ¿No es cierto? Sí podía hablar en contra del pecado, sí en contra de las acciones de aquellos que hacían lo incorrecto en contra de Dios. Pero Él es totalmente nuestro ejemplo máximo, nuestro ejemplo a seguir. Eso quiere decir que qué importante es que día con día le digamos al Señor, examíname, Señor, examíname. No quiero errar. Y en ese caminar con Dios, Él siempre nos va a dar el equilibrio, ¿no es cierto? Siempre nos va a dar el equilibrio. Porque una persona religiosa es aquella que piensa como los fariseos. No, me lavo la cara para que la gente diga que qué espiritual soy. Me paro en las esquinas para orar, etcétera. Mostrando una aparente espiritualidad. Pero realmente el externo va a reflejar el interno del corazón en un equilibrio, ¿sí? Porque cuánta gente dice, no, pues me pongo la falda hasta los tobillos, me lavo la cara, no me pongo nada de maquillaje, y piensan que eso es ser espiritual. Pero en el corazón, híjole, murmuran a todo mundo. ¿No es cierto? Están de chismosas casa por casa. Y le dijeron al esposo, voy a predicar el evangelio. Voy a ir a dar las buenas nuevas, pero no estás dando las buenas nuevas de Jesús. Estás dando la buena nueva de la señora que ya metió el marido en su casa y bueno, estás comiendo a tus vecinos y los estás mordiendo por todos lados, pero no estamos hablando de esa luz verdadera. Pensamos que eso es ser espiritual, cuando la realidad es que el ornato es el interno del corazón y el externo sí va a hablar de quién es Cristo, ¿no es cierto? Cuando te cuidas, cuando te arreglas, cuando aún le dices, Señor, cuando yo me arreglo, lo hago para ti, Señor. Y luego, si eres una mujer casada, y para mi esposito después. O si eres un varón, para mi esposita después. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tú eres mi inspiración. Y lo podemos ver a través de la Escritura. Él habla de la novia, esa novia bella, adornada, claro, en un equilibrio, pero esa novia que Él quiere que se prepare para Él. Estamos hablando del ornato, del interno del corazón, porque a veces podemos preocuparnos tanto por el externo que descuidamos el interno del corazón. Y recuerda, todo lo que no es equilibrado no le agrada a Dios. O todo extremo habla de un desequilibrio. ¿Sí? Entonces, qué importante es vivir en esa luz que nos alumbra, esa luz que nos ayuda a discernir, esa luz que nos posiciona, esa luz que sí refleja quién es Jesús en nuestra vida.
Entonces, cuando habla de que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque no las puede entender espiritualmente, pero el que puede entender, el que es hijo de Dios, la Escritura los llama como los hijos de la luz. Y no solo por haber recibido una revelación de Dios, sino que mediante el nuevo nacimiento se recibe la capacidad espiritual para obtener esa luz. Y una vez nacidos de Dios, mantenernos en esa luz verdadera, ¿verdad? Porque ¿cuántos han recibido esa luz, pero piensan que están en la luz, pero están abajo del almud, abajo de un cajón? La pregunta es, ¿dónde te encuentras tú? ¿Estás sobre el candelero o estás abajo de la cama? Dices que eres luz, pero te estás escondiendo para hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Te vas a visitar a tu amigo de la infancia, mujer, cuando tu esposo sale fuera de viaje? ¿Estás esperando que él se salga de casa para irte con la vecina que tu esposo te ha dicho, no te vayas con esa señora porque no te conviene? Dice Proverbios, el que anda con necios, necio es, y también dice Proverbios que el necio será quebrantado. Luego no vengas llorando con tu esposo diciendo, es que me metieron en un conflicto, es que me están diciendo que yo ando con el esposo de esa señora y que no sé qué. No te quejes, porque si tú no obedeces a tu esposo, si tú no estás caminando en esa luz, entonces vas a ser quebrantada por desobediente, ¿verdad? Pero si tú eres una mujer obediente, entonces di, ¿está bien? Si él dice que no me meta ahí, no me meto ahí. Él sabe por qué. Qué importante es que la mujer aprenda a escuchar y a discernir bajo lo que la Escritura nos dice. Mujer, Dios te ha dado la capacidad de entender, ¿o no? Dios te ha dado la capacidad de discernir en Él. ¿O cuántas ciegas están aquí? A ver, voltea a ver a la que está a tu lado o al que está a tu lado. Dile, ¿estás tuerto o qué? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos actuando como hijos de luz o como hijos de las tinieblas? La luz que nos alumbra, la luz que nos da ojos para ver. Cuando la Biblia habla de una portadora de la luz como una lámpara, que estamos leyendo que el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Debe ser esa portadora, debe ser ese portador de la luz. Dios, Jesús, lo vemos, es la luz verdadera. En 1 de Timoteo 6:16 dice así, yo se lo leo, 1 de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Estás consciente que no le podemos ver hoy? Tú y yo no podemos ver a Dios cara a cara porque caeríamos muertos. De veras, no tenemos la capacidad de ver a Dios cara a cara. Cuando hablamos, Señor, te quiero ver cara a cara, estamos hablando en un sentido espiritual porque viene la luz de Dios. ¿No es cierto? Y sabes que puedes ver, hay cosas que tú puedes entender, hay cosas que Dios habla a tu corazón. Y a eso le llamamos, Señor, te puedo ver, puedo entender tu corazón, pero no le podemos ver tal y como Él es.
Por eso dice, habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. En la versión lenguaje sencillo dice, Dios es el único que vive para siempre y vive en una luz tan brillante que nadie puede acercarse a él. Nadie lo ha visto ni puede verlo. El honor y el poder son de él para siempre. Entonces, luz, esta palabra luz quiere decir iluminar. Estamos hablando de esa luz verdadera que nos da ojos para ver lo que no se ve. Esa luz nos va a dar iluminación. ¿Tú has leído algún versículo, alguna palabra que de repente te deja pasmada? ¿Te deja pasmado? Sientes como que sale, yo sí lo he sentido y lo he experimentado muchas veces. Siento como que salen rayos, como que el versículo se hace grande y sé que esa es una palabra para mí. ¿No es cierto? A eso se le llama iluminación. Cuando esa palabra resalta y tú la puedes entender claramente y tú dices, híjole, la he leído tantas veces, pero ahorita estoy entendiendo lo que no podía entender, o yo lo estaba entendiendo y sí, la palabra es tan rica que siempre habla nuestro corazón, pero a veces viene una luz que te ilumina para que tú puedas entender lo que Dios está hablando a lo profundo de tu corazón, de tal manera que cuando tú aplicas esa palabra, no solamente la dejas en que, ay, qué hermoso, qué lindo, una luz que resaltó frente a mis ojos, no, sino que la llevas a la práctica, entonces tú reflejarás la luz de Dios. Esa luz te ilumina, esa luz que de repente te va a mostrar quién es Dios, esa luz que de repente ahí en lo íntimo va a hablar a tu corazón. Te va a decir, estás en un hoyo de la desesperación porque no me has obedecido. Estás en una depresión absoluta porque tú dices que caminas en la luz, pero cuando yo te he hablado, no me has obedecido. De tal manera que tus ojos se han entenebrecido y has caído en el engaño. A veces puede ser el engaño de Satanás o a veces puede ser un autoengaño, donde yo digo, es que me siento triste, es que no sé qué me pasa, es que no sé dónde comenzó, es que siento una depresión tan profunda en mi corazón que no quiero salir, no me quiero arreglar, no me quiero vestir, no quiero sentir nada, no quiero hablar con nadie. A veces una mujer puede presentar ese tipo de casos cuando hay una descompensación hormonal, pero déjame decirte, si eres una mujer espiritual, si eres una mujer que caminas en la luz, basta con que te rindas a Él para que le digas, Señor, dame luz para entender. Es que estoy sintiendo totalmente todo lo opuesto a lo que dice tu palabra, pero quiero decirte, soy incapaz de entender cuál es la raíz. Por eso quiero decirte, me rindo a ti. Tú eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre, como dice tu palabra. Entonces, por favor, Señor, te ruego que me des luz para entender. Perdóname si he pecado contra ti, porque a veces puede ser el pecado que nos lleva a una condición donde estamos en tinieblas. El pecado siempre nos va a llevar a perder la relación con Dios cuando hay pecados no arrepentidos. ¿Sí? Ese pecado te puede llevar a otro pecado hasta que te perdiste, hasta que el enemigo te llevó a la depresión, hasta que tu propia condición te llevó a estar ahí. Entonces, en el momento que tú te rindes y le dices, ayúdame, Señor, de verdad, perdóname porque me he alejado de ti, o háblame a mi corazón, Señor, no quiero dar lugar a otras cosas que no eres tú. Entonces, habla a mi corazón. Y entonces Dios te va a hablar. Has caído en una amargura contra tu esposo. Tú dices que le perdonaste un pecado.
una mentira, una infidelidad, o simplemente te defraudó. Tú tenías tu confianza en Él y no le has perdonado y no te has arrepentido. Entonces, arrepiéntete. ¿Sí? Y cuando tú escuchas lo que Dios habla a tu corazón y te arrepientes de verdad, entonces, fíjate, eso es lo que dice la palabra, entonces viene luz. Entonces va a venir la luz a través de ese perdón de Dios. ¿Por qué? Porque el que se humilla será exaltado, será levantado. Esa luz nos hace ver lo que en las tinieblas o en la oscuridad no se puede ver. Jesús es la luz verdadera. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera se llama Jesús. En 2 de Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Él tenemos la luz, en Él podemos entender nuestra propia condición. Tú te puedes quedar ahí todo el tiempo orando y llorando tu desdicha. Señor, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, dame, Señor, esto. Pero si no te arrepientes, ¿cómo puedes ver la luz? El pecado siempre te va a separar de Dios. Recuerda, una definición de depresión es ausencia de Dios. Entonces, si es un caso hormonal, Dios te va a hablar y te va a decir: ve con el médico para que te ajustes. ¿Sí? Ora, búscame, yo soy suficiente para traer una estabilidad física, emocional y espiritual. Cuidando y buscando primeramente a Dios y luego haciendo la otra parte, que eso equilibra al creyente, atendiéndose, nutriéndose, tomando cosas que realmente van a ayudar a tu cuerpo, que no van a dañarlo más, ¿sí? Y eso se llama luz de Dios, para saber qué es lo que me está pasando. ¿No es verdad? Para que no te vayas todavía de pique. Dios sí te va a decir: mira, no es que estés pecando, es que hay un desajuste hormonal, y te va a dar las indicaciones. Entonces, obedece, porque si tú no obedeces, entonces te vas a quedar ahí. ¿No es cierto? Porque luego entramos en una lucha en la mente. Es que ¿cómo voy al doctor? Es que no tengo dinero, es que esto. Si Dios te da la indicación, camina, avanza, como al pueblo de Israel frente al mar. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que avance. Si no avanza, no voy a abrir las aguas. Si tú no dices: sí, Señor, me levantaré, me bañaré, me maquillaré, aunque mis emociones y mis sentimientos me digan: quédate en el rincón de la casa, junto a la araña. Entonces tú dices: no, me levanto en obediencia, me baño, me doy mi manita de gato, me voy a buscar. Número 1, la presencia de Dios. Número 2, la ayuda, cuando hay la indicación de Dios. O si el Señor te dice: arrepiéntete, porque yo no habito, no puedo habitar donde hay pecado. Entonces: Señor, perdóname, lávame, límpiame, Señor. A eso se refería el versículo que leímos, que si todo nuestro ser está lleno de luz, sin absolutamente nada de tinieblas, es aquel que se arrepiente. Cuando peca y se arrepiente,
No que es perfecto, pero sí que es humilde para reconocer su propia condición. En versión lenguaje actual, este mismo versículo que les leí dice: el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones. ¿Cuántos se sienten privilegiados de tener esa luz en su corazón? Para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. ¿Cuántos quieren seguir irradiando esa luz de Dios? Tal como dice este versículo, así como brilla en el rostro de Cristo. ¿Sí? Estamos en esta serie, andad como hijos de luz, andad, que caminemos en la luz. Eso habla del carácter de Dios. La naturaleza de Dios es ser luz. En la serie anterior estuvimos viendo los frutos, que es la naturaleza de Dios. Eso quiere decir entonces que debemos irradiar la luz verdadera. Recuerdan, no tenemos luz propia. Esa luz ha brillado en nuestros corazones, se hizo luz. ¿Estás escuchando? Esa luz se hizo luz en nuestros corazones para que nosotros podamos irradiar esa luz verdadera. Y lenguaje sencillo dice: cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. También iluminó nuestro entendimiento, ojos para ver, luz que nos ayuda a entender. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por esa luz? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque por tu luz en mi caminar, híjole, me ha librado de tantas cosas? Gracias, Señor, porque cuando he caminado contigo y te he dicho, Señor, ayúdame a entender tu corazón. Señor, ayúdame a poder ser sensible a las necesidades de mi familia. Ayúdame a ser sensible a las necesidades de mi esposo. El varón orando, Señor, ayúdame a ver más allá de lo que yo puedo ver, porque a veces veo a una mujer que habla mucho, pero cuando tú puedes ver el corazón de la mujer, híjole, vas a ser un varón que vas a poder influir en la vida de la mujer, como Cristo influye en la vida nuestra. Si tú eres una hija que le dice, Señor, quiero caminar en tu verdad, quiero ser una hija obediente, quiero dar ejemplo con mi vida. No solamente quiero ir a la escuela y decir que soy hija de Dios y cuando llego en la casa soy la oscuridad de la casa, ¿verdad? Habla de un reto cotidiano. Entonces, gracias a Dios, porque a través de su luz que nos ha hecho, que se ha hecho luz en nuestros corazones, nos ha dado el entendimiento. ¿Cuántas veces Dios nos quiere librar de tantas cosas? ¿No es cierto? Si somos hombres y mujeres de Dios que caminamos en su luz verdadera, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Y lumbrera a mi camino. Estamos hablando en los dos sentidos, en el sentido natural y en el sentido espiritual, porque cuando vamos a algún lugar, ¿no te ha pasado que el Señor te dice, no te vayas por ese callejón? ¿Sí o no? Y si tú no obedeces a Dios, ándale, pues te llega el chahuistle por ahí. ¿No es cierto? Y pasó el ladrón y te quitó la bolsa o te manoseó. ¿Por qué? Por no obedecer. Ay, no, ¿qué tiene que yo me vaya por aquí? Por aquí recorto. O el Señor te dice, no te subas ese camión.
y te subes porque es que ya se me hizo tarde, tengo que llegar, este es el que me va a llevar, pero Dios te dijo que no te subieras y al rato vienes con tu collarín. Aprender a escuchar. ¿Sabes qué? Él nos da luz. Esa es la luz de Dios que te dirige. Esa es la palabra de Dios a tu corazón, que te habla, que ¿para qué? Para que tú camines por la senda que Él te dice que debes caminar. Que cuando el Señor te habla a tu corazón y te dice, ve y platica con tu hija, ve y platica con tu hijo porque está contristado en su corazón. Entonces tú llegas y le dices, mi amor, hijito, hijita, ¿quieres que ore por ti? Algo te pasa, ¿verdad? Pero no es porque tú lo viste cabizbajo, es porque Dios te habló. Entonces tú puedes llegar y él o ella te mira con ojos extraños y te dice, pero tú cómo sabes, entonces no te tomas la gloria. No, es que ya ves, pues soy tu madre, hijo, o soy tu padre. No. ¿Sabes qué, hijito? Soy incapaz de poder saber lo que a ti te aconseja, lo que a ti te acontece. Pero sí tengo el Espíritu de Dios y como Él te ve, acaba de poner este sentir en mi corazón. Entonces, ¿qué le estás enseñando a tu hijo, a tu hija? A reconocer a Dios, no a reconocerte a ti. Estás enseñándole que tú eres una mujer o un hombre humilde para reconocer tu incapacidad, pero la grandeza de Dios. Para reconocer que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no entiendes, pero que sí, Él sí sabe, que Él sí entiende, que Él sí escudriña la mente y el corazón para librarlo. Entonces, con ese respeto, fíjate, porque sabe que eres una mujer o un hombre de Dios, que no te mueves en la emoción, no que llega todos los días. A ver, ¿qué traes en las bolsas? A ver, ¿cómo estás? No, sabes que lo único que vas a hacer es alejarlo. Pero si eres una mujer espiritual, un hombre espiritual, que caminas en la luz de Dios, siempre va a haber una luz que te alumbra, siempre va a resplandecer ahí. Y va a abrir el entendimiento para que te puedas dar cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasa con las que son hijas de familia? ¿O qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué están pensando? ¿Que solo papá y mamá tienen que ser los espirituales? Papá y mamá me tienen que amar, papá y mamá me tienen que suplir, papá y mamá tienen que orar por mí, papá y mamá tienen que cuidar mi vida espiritual. Ellos son los responsables de mi vida. Sí, ellos son responsables de tu vida y a Dios daremos cuenta como padres. Pero si tú eres una hija espiritual, un joven espiritual, ¿sabes que a veces Dios te pone en esa posición? Como la posición del padre que tiene autoridad para revelarte el corazón de tu papá y de tu mamá en lugar de que estés ahí amargada. Ay, ¿por qué mi papá es así? Ay, ¿por qué mi mamá no me ama? Ay, ¿por qué mi mamá no es mi amiga? Ay, ¿por qué mi mamá no es tierna conmigo? A lo mejor tienes padres que no son creyentes. A mí me pasó cuando yo nací de Dios, un adolescente de 16 años, para finalizar quiero compartir esto. Nazco de Dios y como soy la número 10 de una familia numerosa, la número 10 de 12 hijos, cuando nacía uno de los hijos, nos llevamos con año y medio, casi todos mis hermanos. Entonces nacía el bebé y el otro que apenas caminaba. Pues sí, mi mamá siempre fue una mujer, de verdad, una mujer
trabajadora, hacendosa, responsable, una ama de casa en toda la extensión de la palabra. Pero yo no lo podía entender porque era una adolescente. Y yo decía, es que, porque sientes el despegue. Aunque ella igual nos seguía atendiendo, le cuidaba al bebé recién nacido y uno sabe lo que, toda la inversión de tiempo para un solo bebé. ¿O no es cierto? Lamentablemente hoy yo escucho a madres jóvenes y ¿saben qué? Las mujeres de hoy son como la licuadora ninja, esas licuadoras, no sé si las conocen, es una marca de licuadoras, ya metí un gol, son ese tipo de licuadoras modernas, pero algunas somos el molcajete de la antigua, ¿no? Porque saben que hoy en día yo me sorprendo, ahora que mi nuera acaba de dar a luz, yo le decía, vamos a orar por un parto normal, natural, porque mira, es bueno para ti, te recuperas pronto, no es mejor como dar tus hijos y bueno, ver la mano de Dios y todo. Y ella, sí, muy dispuesta y todo, gracias a Dios, fue excelente, conforme al diseño de Dios. Pero yo escucho, de repente me preguntaban, incluso jóvenes de aquí, ¿y cómo fue? ¿Fue parto natural, normal? Y yo, sí, pues yo muy normal, ¿verdad? De hecho, pues mis embarazos yo oraba para que fuera así, que Dios me librara de una cirugía. Entonces, a todas las jóvenes que me han preguntado por ella, por esa razón, me dicen, ¡ay, qué valiente! Entonces yo me extraño de veras, porque hoy en día ya no le dan mucho valor, ¿sí? O sea, todo lo quieren simplificar. No quiero sentir dolor, que me pongan la anestesia y ya cuando menos acuerdo ya está el bebé ahí afuera. O sea, todo rápido. Pero fíjate cómo Dios quiere provocar cosas en el corazón. Y cuando la joven entiende cómo cuando está en Dios puede venir una madurez espiritual, porque la palabra es la que nos da la madurez. Y déjame decirte, a veces no es tanto la edad, porque hay mujeres ya de tantos años que la verdad son muy inmaduras. Es más, algunas parecen no adolescentes, parecen niñas. Le hacen la pataleta al varón, al esposo. ¿No es cierto? Le niegan muchas cosas al esposo tratando de sacarle beneficios al esposo. ¿Sí? Y eso habla de berrinche, o sea, no habla de una madurez. Entonces, cuando la hija entiende que puede realmente invertir en la vida de los papás, cuando hay una situación, yo entiendo que hay padres que son espirituales y que son los que dirigen, los que deben dirigir, pero ¿qué pasa cuando los padres no dirigen? ¿Qué pasa cuando papá o mamá te da un consejo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Qué haces? ¿Haces lo que te dicen ellos o les obedeces en el Señor? Y le dices, papi, mami, con mucho respeto, yo quiero decirte, eso que tú me estás diciendo no está reflejando el carácter de Cristo, te lo digo de verdad, con mucho respeto. ¿Sí? Entonces yo recuerdo que cuando yo nací de Dios, una de las oraciones en mi adolescencia, quizá en ese momento, momentáneamente, carente de lo que quizá yo sentía que a mí me había faltado, porque éramos muchos y de hecho pues yo fui la 10ª, creo que no me tocó lo peor, de veras, porque mi hermana, la mayor de las mujeres, decía, no, ustedes están en la gloria, a mí no me dejaban hacer nada, yo cuidé todo el chiquillerío.
Entonces, uno viene con ideas falsas, conceptos cerrados. Acababa de nacer de Dios y gracias a Dios, de verdad le doy gracias a Dios que me dio luz. Le doy gracias a Dios que me dio entendimiento. Le doy gracias a Dios que habló a mi vida, que trajo su luz para poder ver mi propia condición. Y yo recuerdo que apenas, yo creo que tenía como 2 meses, 3 meses de nacida de Dios. Una adolescente de 16 años, 15 años tenía, y orando, recuerdo con mis rodillas dobladas y yo diciéndole al Señor, Señor, es que a mí me hubiera gustado tener a mi mamá como mi amiga y que quién sabe qué, dame y dame y dame. Eso se llama egoísmo, se llama ver tu propia necesidad y no ser sensible a la necesidad de otro. Una adolescente nacida, acabada de nacer de Dios. De hecho, lo que impactó mi corazón fue sí la palabra, pero desde que yo llegué a la congregación, el amor con el que me recibieron, la atención, el respeto, híjole, llamó mi corazón. Cuando estuve expuesta a la palabra, penetró mi corazón y de ese día yo no salí sin haberle entregado mi vida a Cristo. Pude sentir ese amor verdadero, ese amor de Dios, porque no estaba entendiendo el amor de mi mamá, el amor sacrificial. Una mujer joven, porque desde los 17 años comenzó con ese trabajo, imagínense. Ella era una mujer joven cuando tuvo a mi último hermanito. Entonces, al orar, Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿qué no me conoces? Pero mira, fue una palabra que traspasó mi corazón y a través de su palabra comenzó a darme luz. Y me dijo, ¿qué no me conoces? Y hasta yo recuerdo que hasta abrí los ojos porque era una voz casi audible. Pude sentir cómo traspasó mi corazón. Entonces, cuando yo miro a mi alrededor, veo que no hay nadie, vuelvo a cerrar mis ojos y le digo, sí, Señor, sí te conozco. Y dice, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás orando de esa manera? ¿Que no has leído en mi palabra que mi amor se ha derramado en tu corazón? Y yo le dije, sí, Señor. Entonces, ¿por qué esperas que te amen? ¿No te basto yo? Así me habló el Señor, de veras. Y era una bebé. Por eso le digo, solamente basta con estar dispuestos a Dios, para que Él hable inmediatamente al corazón y te dé luz para salir de ahí inmediatamente. Y cuando yo le dije, sí, Señor, sí, tú eres suficiente para mí. Y me dijo, entonces, ¿por qué esperas que tu mamá te ame? Ella te ama, así me dijo Dios. Ella te ama profundamente. Y Él me dijo, pero tú no has entendido. Ella todavía no me conoce. Y me dijo el Señor, ella te ama, pero tú no entiendes cómo está su condición. Entonces Dios comienza a hablarme todo lo que ella pasó desde su niñez. Y entonces entendí todo su trabajo, toda su labor, todo lo que ella estaba haciendo de tal manera que, híjole, cambió mi corazón 360 grados, de verdad. Dio un giro totalmente al lado contrario. Era una adolescente. Cuando yo veía a mi mamá llorar, me acercaba porque, ¿saben? Dios cambió mi corazón. Y yo dije, ya, aunque haya pasado lo que haya pasado, yo estoy aquí para amar. Si ella me rechaza porque ella no fue amada ni fue enseñada a expresar el amor, yo tengo un padre que me está enseñando a amar y a expresar el amor. Entonces iba con ella y la abrazaba y ella era como, así se ponía dura y con el codo me hacía como, quítate para allá, ¿verdad? Y yo la volví a abrazar y le plantaba un beso. Entonces ella le hacía así como diciendo, me siento incómoda. Pero todos los días, yo me propuse en mi corazón, todos los días lo voy a hacer, porque quiero reflejar quién es Él. ¿Quién es Él? El que me libró del pecado y de la muerte, el que hizo
nacer en mi corazón esa luz verdadera. Yo quiero que ella vea que Dios es verdadero, no aquel Dios que ella a lo mejor con mucha fe quiso plasmar en nuestros corazones. Gente con principios morales y religiosos, pero que no era el Dios, ese Dios de vida que yo no había conocido. Entonces, al Dios mostrarme la vida de mi mamá, su infancia, su condición, me hizo entender en mi corazón su propia vida. Híjole, créanme que entró un dolor en mi corazón, un arrepentimiento, porque pude ver mi propia condición. Dije, qué egoísta he sido, qué ciega he sido. Y ahí, fíjense, en mi adolescencia comencé a valorar todo lo que yo no había visto. De veras, porque un hijo es egoísta muchas veces. No ve absolutamente lo que papá o mamá hacen. Ni sabe si de repente, que el esposo te trae un dulce y tú dices, me voy a comer mi dulce, él sabe que es lo que me gusta mucho, y de repente llega la hijita, mami, ¿me das? Entonces tú dices, bueno, te comparto, pero déjame, porque tu papi me lo trajo y valoro lo que él me da. Pero ella no sabe que tú estabas pensando, ahorita lo voy a disfrutar, pero no está pensando en que yo lo quiero para mí, pero te amo y estoy dispuesta a compartirte lo que se me ha dado por amor. Por amor te lo quiero compartir. Pero no, a veces llega y ni sabes si ya cenaste, o si de repente tú llegaste y dejaste algo, qué sé yo, algo que te compraste en el refrigerador y cuando llegas ya no está. ¿Quién se lo comió? Y luego, yo. Y luego, bueno, está bien, porque sabes que las personas son más importantes que las cosas. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué en los hijos no hacer lo mismo con los padres? Cuando yo entendí de veras la vida, entiendo que mi madre dejó toda su juventud, embarazo tras embarazo. Una mujer limpia, una mujer cuidadosa de su propia persona, una mujer trabajadora. Todos los días, cuando yo me levantaba, ella estaba despierta. Cuando yo me acostaba, ella todavía no se acostaba. Una mujer que siempre la ropa blanca impecable, las sábanas hasta planchadas. Yo la llegué a ver planchando con planchas de carbón. ¿Sí? Y no lo entendía. Hasta ese día que Dios me dio luz, entonces me mostró mi egoísmo para decir, ¿por qué estoy ensimismada? ¿Y saben cómo la pude ver? Como a una niña. Así, claro, con mucho respeto en mi corazón, pero la pude ver como Él nos ve a nosotros, como un niño que tiene necesidad, un niño que si va a Él nos abre las manos, los brazos y nos atrae hacia Él. Y así me dijo el Señor, así me hizo Dios verla, obsérvala. Entonces cuando yo la veía llorar, híjole, mi corazón se dolía. Entonces me acercaba, mami, ¿qué tiene, mami? Entonces ella me veía y nada, hija. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo una mujer me iba a decir una mujer, esposa, madre, me iba a decirle al adolescente lo que le pasaba? Pero ella me decía, nada, hija. Y yo le decía, ¿por qué llora? Cuando ella no me decía nada, yo le decía, mami, ya después lo entendí perfectamente. Entonces la veía llorar. Y yo me acercaba y le decía, mami, ¿quiere que ore por usted? Y me decía, entonces yo ponía mis manos y ¿saben? Híjole, de veras, yo podía sentir la inspiración de Dios. Era una adolescente, ignoraba muchas cosas, pero mi corazón estaba dispuesto a Dios de tal manera que la palabra que yo había estudiado, siempre Él me daba una palabra para que en mi oración pudiera orar esa palabra. Y cuando terminábamos, ella daba un suspiro muy grande y me decía, gracias, hija, me siento bien, estoy bien, tengo paz. Y así fue como poco a poco comenzamos a ganar a mi mamá para Cristo.
Y sabe, solamente hay que reconocer nuestros propios errores a través de la iluminación del Espíritu Santo y vivir en esa luz verdadera. Si tú quieres aceptar ese reto, te invito a que te pongas de pie y tú le digas: Señor, he reflejado tu gloria, pero reconozco que necesito cada vez más de tu gracia. O si tú reconoces: Señor, me hace falta tanto de ti, estoy dispuesta a ti, estoy dispuesto a ti, Señor. Entonces, habla ahí en lo profundo de tu corazón. Que sea tu propia oración. Habla lo que tu corazón siente, exprésale al Señor lo que tú le quieres decir. Yo sé que he compartido alguna porción de la Escritura, pero sé que Dios va más allá de nuestra humanidad o de nuestra enseñanza. Él sí ve el corazón. Él hace manifiesto lo que está en oculto porque Él es luz. Su naturaleza es ser luz. Por eso en el principio, la primera de las cosas que Dios hizo en el Génesis, capítulo 1, verso 3 y 4, fue hacer la luz, porque sabía que no podía ser de otra manera. Su naturaleza es ser luz. Y desde el principio separó la luz de las tinieblas. Eso nos enseña que no podemos reflejar la luz siendo tinieblas. Él quiere que podamos caminar irradiando su luz. Porque el que anda en tinieblas, el que no anda en la luz, se pierde. No sabe para dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe qué decisión tomar, no sabe cómo aconsejar, no sabe cómo dirigir, no sabe cómo estorbar. Pero el que anda en la luz, entonces tendrá dirección. El que anda en la luz no se esconde, no hace las cosas en lo oculto, no piensa mal, sabe poner límite a sus pensamientos, piensa con cordura, no piensa más allá de lo que es sano. El que anda en la luz pone límites, límites a las personas, se pone límites a sus pensamientos, a sus palabras, a sus acciones. Pone límites a sus ojos, no le permite ver lo que le place, porque sabe que si se contamina a través de lo que ve, entonces va a irradiar tinieblas. Porque el mandamiento de Dios es lámpara y su enseñanza es luz. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra.
queremos decirte que agradecemos tanto por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque a través de tu obra preciosa nos has dado luz. Ha nacido luz en nuestros corazones y esa luz verdadera eres tú. Esa luz que alumbra a todo hombre, esa luz que nos dirige, esa luz que nos da entendimiento, esa luz que nos marca el camino. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes. Si hemos pecado en contra de ti, entonces estamos en tinieblas, Señor, y el pecado nos inhabilita. El pecado nos separa de la comunión contigo. Si hemos pecado, Señor, te pedimos perdón, porque queremos vivir en tu luz. Queremos vivir en tu verdad. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos laves y nos limpies. Que no nos permitas, Señor, hacer cosas que va en contra de tu naturaleza. Que no nos permitas hacer cosas en lo oculto, donde pensamos que nadie nos ve, pero que tu luz alumbra todas nuestras acciones. Señor, tú tienes toda la autoridad para redarguir nuestros corazones, para sacudirnos, para exhortarnos, para corregirnos, para redarguir nuestro corazón. Cuando no somos, Señor, como el coyote, que estamos respetando tu caminar. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra nos guiará a toda verdad y tú eres la verdad. Señor, no queremos caer en el autoengaño. Queremos caminar en la luz verdadera que nos ilumina y que nos dice quién eres tú. Muchas gracias, Padre, por tu palabra que nos da entendimiento para obedecer tu palabra y guardarnos día tras día de caminar y de mantenernos en esa luz sin dejar ninguna tiniebla en nuestra vida, cuidando que nuestra luz sea verdadera luz y no pensando que estamos en la luz. Gracias, Señor, porque por tu luz podemos caminar en verdad y en seguridad. Muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Dios les bendiga. Despídase de la persona que está junto a usted.